Hola, los saluda Eric Viramontes a un capítulo más de A-Talk de Meister Media Worldwide de México. Y bueno, el día de hoy tenemos una entrevista muy interesante con un amigo, Mario Esteta, bienvenido. Y bueno, este va a ser 2 bloques, entonces por favor estén muy atentos. Y bueno, empezamos. Bienvenido, Mario Esteta. Gracias, Eric. Mario Esteta, además de haber participado en la gestión de muchas de las organizaciones productivas de México, es actualmente el director general de Driscoll's en Latinoamérica. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que es bastante serio, es el tema de responsabilidad social. Pues antes que nada, Mario, bienvenido, gracias por el espacio. Eric, muchas gracias por invitarme. No, bueno, pues es que es un tema preocupante ahorita, como muy rápidamente el tema social, la falta de mano de obra, la necesidad de realmente, no solamente de achacar al gobierno de una política, sino las acciones que los empresarios del campo tienen que hacer, pues es un tema yo creo que de los prioritarios en la agenda. ¿Cómo vamos en México? Mira, yo creo que el tema, Eric, viene desarrollándose ya desde hace algunos años, ¿no? No creo que sea un tema que nos deba de sorprender a la mayoría, porque ya tiene un tiempo que veíamos que la dinámica de los temas sociales, ¿no? Y la problemática social en el campo y en el sector rural se venía incrementando, y hablando mucho del sector hortofrutícola, ¿no? Que es en el que estamos más enfocados. Eso se ha venido además haciendo más complejo porque de manera muy interesante el tema de la mano de obra y la falta de mano de obra se está volviendo ya un tema medular en términos de la posición competitiva del sector en México. Entonces es la combinación de los dos factores, ¿no? La situación social en el sector rural, en el ámbito de todo el entorno hortofrutícola, más la falta de mano de obra. A eso hay que sumarle 2 factores también que creo que son cada vez más importantes. Uno es todo el entorno internacional enfocado a las condiciones laborales, y lo he reflejado en un par de ámbitos que ahorita te comento. Y el otro tiene que ver con todo el entorno interno, ¿no? Y mucho en el enfoque de la situación política que se está desarrollando, ¿no? Con el nuevo gobierno. Entonces, claro, yo diría que tiene como esta dimensión de cómo ha evolucionado y más o menos cómo estamos hoy, donde estamos por lo que había venido pasando los últimos años. Y lo otro son estos 2 ámbitos, ¿no? El entorno externo y toda la evolución de la parte interna, en lo político particularmente. Pues vamos desmenuzándolos. El primero, o sea, es sorprendente, nunca me hubiera imaginado este fenómeno en nuestro sector, la falta de mano de obra. Y lo curioso es que pues todavía hay cifras de desempleo en este país y por todos los ámbitos, no nomás el sector agrícola, se habla de falta de mano de obra. ¿Cómo puede suceder esto? Mira, yo creo que tiene que ver con eso. Yo creo que tiene como 3 dimensiones. A ver, una es, nuestro sector se ha desarrollado en zonas, particularmente en los últimos años, que sí tienen una lógica económica muy sólida, ¿no? La producción hortícola, desde que nos conocemos, se había venido dando en aquellas primeras etapas tradicionalmente en el noroeste, ¿no? En Sinaloa, en Sonora, Baja. Pero lo que ha sucedido es que lo que era una producción muy enfocada a lo local se volvió realmente ya un negocio enorme en términos de la lógica exportadora en zonas que tradicionalmente no tenían esa vocación. Entonces todo el Bajío, zonas de Jalisco, de Michoacán, parte ya de las zonas del Golfo, inclusive en cultivos tropicales que no habían tenido una dinámica muy fuerte, hoy traen una fuerza enorme y lo vemos reflejado en todos los números que hemos visto, ¿no? Del claro, sector y cómo ha crecido, volúmenes, sí, valor. Eso obviamente ha llevado implícito la necesidad de gente que además compite con otros sectores económicos que han crecido mucho. Pues ya eso tiene una dimensión que va del centro del país al norte del país. La realidad es muy distinta del centro al sur, ¿no? Y yo creo que eso es precisamente lo que refleja esta necesidad de empleo, si lo ves desde un ámbito a nivel nacional. Entonces es un hecho que nuestro sector en las regiones que estamos creciendo tiene un problema serio de mano de obra, y te lo puedo decir a nivel personal, hablando en primera persona, en la lógica del sector de berries, que no era un sector que tradicionalmente requería mano de obra migrante en las zonas tradicionales, ¿no? En Jalisco y en Michoacán en lo particular, y que hoy tiene ya pues, 2 o 3 años en donde la necesidad de mano de obra del sur del país o de la zona del este, ¿no? De la Huasteca, se ha venido incrementando. Eso obviamente empieza a tener un impacto en los flujos migratorios que iban al norte, porque parte de esa gente ya no llega al norte del país,
se está quedando precisamente en el centro, ¿no? Más cerca de sus comunidades de origen. ¿Sí? Bueno, esa es la parte complicada de entender la situación interna. Ahora, el ámbito internacional, que de alguna manera sí ha sido una presión, bajo una óptica quizás de mucha influencia de la manera occidente de pensar, pero que también ha sido un conflicto por el tema socioeconómico, cultural en nuestro país. ¿Cómo está eso interactuando en nuestro país? ¿Cómo es una presión? Mira, yo creo que tiene, como decíamos, es un entorno internacional en donde tienes organizaciones como la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, teniendo cada vez más peso. O sea, no es un organismo nuevo, pero es un hecho que su nivel de influencia a nivel global es cada vez más fuerte, y además la influencia en términos de gobierno. Entonces yo creo que esa es una parte importante, ¿no? A eso súmale los acuerdos comerciales que se han venido negociando y que también cada vez se incorporan ya de manera muy fuerte todo el tema laboral. Lo sabemos ahorita en la lógica de la negociación del tratado. El tema laboral fue uno de los temas medulares durante la negociación y al cierre de la negociación. Tuve la oportunidad de involucrarme porque el CNA generó una comisión de bienestar laboral con la llegada de Bosco. Era un tema que estaba, pero se le dio mucho más fuerza. Y en ese sentido, CNA también entiende que hay una necesidad, y de hecho en las líneas de acción del plan a 2030 incluyen ya el tema. Entonces, lo ves en los acuerdos comerciales, lo ves en el peso de organismos internacionales y lo ves también en la expectativa de compradores y clientes, ¿no? A nivel global. Todas las cadenas, Walmart, Whole Foods, todas traen ya programas muy agresivos en términos de verificar cumplimiento en los temas sociales. Entonces, es el otro entorno. Tocas un punto importante en la idea de cómo eso se refleja en condiciones locales y culturales. Y es importante entender efectivamente que hay condiciones que no son negociables, ¿no? En términos de condiciones laborales. Trabajo forzado, abuso, trabajo infantil. Pero hay otras cosas que requieren una modulación. Y ahí es donde tenemos que estar trabajando industria y gobierno, precisamente para que eso se dé de manera adecuada y que el gobierno no tome decisiones que no tengan una lógica local, y que también el sector sea responsable de hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces diría que así baja la parte internacional. Y fruto de esa presión, hace 2, 3 años tomamos una medida muy drástica como autoridad. Bueno, tomaron la autoridad, pero al final de cuentas nos pegó a nosotros como industria, de no permitir el empleo a gente menor de 18 años. Entonces, quizás uno de los temas inflexibles que debían haber sido flexibles, puesto que nosotros sabemos que es un tema tanto cultural como también económico. Hay gente menor de 18 años que necesita ya mantener una familia, por decir algo, ¿no? Sí, la industria la verdad que había venido trabajando de manera muy responsable para efectivamente regular el trabajo infantil. Y no dudo que de repente hubiera situaciones o existan condiciones donde eso no se da o no se respeta, pero la realidad es que la industria en su conjunto, o sea, todo nuestro sector, había hecho un esfuerzo muy, muy serio para evitar el trabajo infantil. Ahora, sí es un hecho que había trabajo para gente de 16 años, que es la base que habíamos tendido a establecer. Había una parte que hablaba de 15, pero yo creo que el sector en general había estado trabajando sobre una lógica de 16 años. Y no entendemos el porqué de asumir una decisión y un compromiso internacional con la OIT en lo particular, estableciendo además que la agricultura es un negocio de riesgo, no una actividad de riesgo. Entonces limita la edad mínima a 18 años. Y como bien lo señalas, hay condiciones sociales, económicas, regionales, que generan un problema serio. Lo vemos nosotros en lo particular en San Quintín. San Quintín no tiene otra vocación que no sea agrícola y particularmente hortofrutícola, y tienes ya un núcleo de gente, algunos padres de familia inclusive, que hoy no pueden ser empleados y que no tienen otra actividad. Y eso obviamente, digo, no es para esta conversación, pero tiene repercusiones serias en diferentes ámbitos cuando alguien no tiene la posibilidad de un empleo. Sí, no, bueno, pues ahora sí que estás convirtiendo los ninis del campo, que tienen que buscar a la mejor empleo en las filas del AMPA, se te empieza un problema delictivo, o sea, tiene una connotación, es un efecto dominó, sí, definitivamente. Sí, ¿no? Y hemos trabajado como sector, ¿no? El CNA, AIFORES, ¿no? Ahorita tocamos el tema, el Consejo Agrícola de Baja California, ¿no? Trabajó muy fuerte también para generar una iniciativa
para llevar al Congreso, que ahorita ha estado detenida por el cambio de la legislatura. Pero hemos conversado con el gobierno saliente y es un tema que sin duda vamos a tocar con el gobierno entrante, y yo creo que el gobierno entrante va a estar abierto, ¿no? A entender la problemática y generar mecanismos de excepción bajo los cuales, bajo condiciones cuidadas y reguladas, esta gente, estos jóvenes de 16 y 18 años puedan trabajar. Muy bien. Pues Mario, esta es una entrevista de 2 bloques. El siguiente bloque vamos a platicar un poquito de este esfuerzo de AIFORES que está haciendo conjuntamente con diferentes grupos, con diferentes gremios. Y bueno, pues Mario, quiero agradecerte mucho la entrevista en este primer segmento. Esta es una edición más de A-Talk de Meister Media de México.